que alguien te mate, si te daba la costura, lo que cuesta un Bueno, yate. esto es Líderes de Archivo, el programa que da que hablar, que le da la palabra a los líderes de la Argentina y del mundo. Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante Chávez, llegó al gobierno al ganar las elecciones en diciembre de 1998. El 56,5% de los votos logró en esa segunda vuelta en Venezuela. Ganó 13 de las 14 elecciones en las que participó. Estuvo en el poder entre 1999 y 2013, año en que falleció. Tuvo un intento de golpe de Estado en el año 2002 y también padeció un propio intento de golpe de Estado. También reformó la Constitución en 1999 y después la única elección que perdió, que era la reelección eterna, como se lo conocía, fue también un referéndum para reformar la Constitución en el año 2007. Pero 2 años antes, en noviembre del año 2005, estuvo aquí en la Argentina, estuvo en Mar del Plata, porque se hacía la cumbre del ALCA, la cuarta cumbre de las Américas, en donde Estados Unidos pretendía imponer el área de libre comercio de las Américas, o sea, libre comercio entre los países de la región con Estados Unidos. Claro, conocemos la historia, esto siempre favorece al imperio, a los países más poderosos. Y en ese momento los países de la región decidieron decirle en la cara a George W. Bush que no al ALCA, que no a ese tratado de libre comercio. Hugo Chávez habló no solo en la cumbre y no solo ante George Bush, sino que también se realizó un poco horas antes en el estadio de la ciudad de Mar del Plata lo que se conoció como la contracumbre de los pueblos de América Latina. Allí también habló Hugo Chávez y este programa lo vamos a dedicar a escuchar los discursos de Hugo Chávez referidos a su relación con los Estados Unidos. Para arrancar, vamos a escucharlo en la contracumbre de los pueblos y también en la cumbre delante de George Bush. Hay niños trabajando, jóvenes procesados, maestros sin trabajo, colegios cerrados, juventud divino, tesoro. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. Hoy, aquí en Mar del Plata, Blanca Chancoso, la saludo a ella y a lo que representa a la dignidad de los pueblos indígenas de este continente. Agradezco sus palabras y además Blanca me ha entregado una copia de las conclusiones y las resoluciones de esta maravillosa tercera cumbre de los pueblos. Me llevo esas conclusiones, resoluciones de los pueblos para difundirlas, y no solo para difundirlas, sino para luchar por ellas, para hacer realidad los sueños de tantos y de tanto tiempo y de tanta gente. Además, a lo mejor cuando me toque hablar allá en la otra cumbre, la que se va a inaugurar a las 4 de la tarde, a las 3:30, a lo mejor
seguramente me va a servir de mucho, de inspiración. Y le informaré a mis colegas presidentes, he recibido estas conclusiones, pudiéramos sacar una copia para repartirla ya, ¿no?, en aquella cumbre de presidentes y de jefes de gobierno, y para que todos estemos al tanto de las conclusiones y las resoluciones de nuestros pueblos. Porque quiero saludar también a un eminente compañero, luchador indígena también, Evo Morales, que está con nosotros aquí hoy en la Cumbre de los Pueblos. Evo, un abrazo, ven acá, hermano. Dile algo a esta gente. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Suerte, que siga esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Evo. Ese aplauso de los pueblos para este gran luchador social, revolucionario, que representa, así como Blanca Chancoso, ellos y ellas representan la estirpe más profunda de nuestro pueblo, nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Saludamos también a los organizadores de este maravilloso evento y permítanme humildemente felicitarlos por la demostración de unidad. ¡Unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. No hay imperialismo que haya sobrevivido cuando los pueblos nos decidimos a ser libres. Y uno ve por todos lados que los pueblos resucitan. Hay que seguir alentando, por eso este acto que a ustedes, Miguel Bonazo me decía que tiene una semana sin dormir. Pero esa es la batalla, esa es la batalla. Hombres y mujeres que han organizado este evento, les admiro. Todos los que han venido marchando, los que han venido en el tren del Alba, los que vinieron de Jujuy en autobús, 24 horas, de toda la provincia de Buenos Aires, del Uruguay, del Paraguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, del Caribe, de Cuba, de Norteamérica. Hay norteamericanos aquí también. Quiero saludar a la delegación norteamericana que ha venido a este evento y pido para ellos un aplauso de reconocimiento y de hermandad al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Que viva el pueblo de los Estados Unidos! Ese es un pueblo hermano. Ya Carlos Marx lo decía y hay que repetirlo. Con el pueblo de los Estados Unidos nosotros debemos contar para salvar el planeta. Sin el pueblo de los Estados Unidos sería imposible salvar la Tierra. La conciencia de Martin Luther King está renaciendo en las calles de los pueblos de Norteamérica. La conciencia de Malcolm X
y de grandes luchadores de aquel pueblo, mezclado con la latinidad, con los afroamericanos, los negros, los blancos, los indios. Yo hace poco tuve la ocasión, cuando estuvimos en la otra cumbre, aquella de Naciones Unidas, me invitaron a visitar unos barrios en Nueva York y fuimos a varios sitios, por allá por, ¿cómo se llama? El Bronx. Mucha gente, y sobre todo mucha gente pobre, afroamericanos y latinos la mayoría, pero también gente blanca. Y vi mucha conciencia allí, vi mucho liderazgo allí de jóvenes, de mujeres, organización popular, escuelas populares, talleres populares. Me vine muy impresionado de la fuerza y de la conciencia que percibí allí en el mismo corazón de Nueva York. ¿Y ustedes no han visto la señora madre de uno de los soldados muertos en Irak? La señora Cindy Sheehan. Vamos a darle un aplauso a Cindy. Estos caminos vienen de lejos, compañeros y compañeras. Estos proyectos, el anexionista del norte y el proyecto de liberación del sur, hoy vuelven a estar confrontados, como siempre. Es una nueva hora, es un nuevo momento el que estamos viviendo. Hace 200 años los padres libertadores ellos no pudieron hacerlo. Y Bolívar recogió en una frase profunda, en una frase dramática, aquella realidad dolorosa, cuando dijo: he arado en el mar, he arado en el mar. ¿De qué sirvió esta independencia?, decía Bolívar muriéndose ya. Ellos no pudieron cuajar las repúblicas que querían, eliminando las desigualdades, los privilegios, creando repúblicas de iguales y de libres, y luego al mismo tiempo uniéndolas en la Liga de Repúblicas para equilibrar con el norte, con el este y con el oeste. Así lo planteaba Bolívar. Él decía, cuando convocó al Congreso de Panamá en 1824, y el Congreso se reunió el año 26 en Panamá, pero murió al nacer. Él decía que era necesario, era imprescindible conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. Esa estrategia, la estrategia de Bolívar, que era la misma de todos ellos, esa estrategia, solo que quizá Bolívar logró llevarla más lejos, logró clavar una pica allá en Flandes, logró orientar la brújula mejor. Unir el sur es imprescindible para poder negociar en condiciones de igualdad y de dignidad con el norte y con el resto del mundo. Eso hoy tiene más vigencia que ayer. Hoy es más angustiantemente necesario que ayer. Nunca antes fue tan vital esta idea estratégica. Por eso es que hace 5 años hubo la Cumbre de las Américas, la tercera, en Quebec, allá en Canadá. Y como Cuba
no participa en estas cumbres de presidentes porque parece que democráticamente consultaron con alguien y en democracia se decidió que Cuba no participara. Creo que fue así. Claro que Cuba sí participa porque Cuba está en nuestra palabra, en nuestra voz y en nuestra moral. Cuba anda con nosotros. Ahora fíjense, en verdad que a mí me provoca quedarme aquí con ustedes, pero compromisos de Estado me obligan, ¿verdad? Fíjense una cosa, el ALCA, sin embargo, está muerta, pero esto no quiere decir que el capitalismo esté muerto, insisto en esa idea. El próximo que vamos a enterrar es el capitalismo. Ese es el próximo. Para eso habrá que luchar mucho más duro. Mucho más duro. Simón Bolívar ofrecía una fórmula. Si queremos patria, entonces constancia y más constancia, paciencia y más paciencia, trabajo y más trabajo, unidad, unidad, unidad y más unidad para tener patria, para lograr nuestros sueños, para hacer posible la utopía, para lograr la salvación de nuestros pueblos. Unidad, unidad, unidad. Nosotros, desde Venezuela, hace varios años comenzamos a hacer una propuesta que primero sonaba por allí tímidamente, solitaria, y luego ha venido tomando fuerza y suena como los tambores que ustedes tienen por allí. Suena como las cornetas de 1000 caballerías. Porque no se trata solo de decirle no al ALCA. Se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo. Y es allí donde surgió nuestra idea, nuestra propuesta. El ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Es nuestro proyecto, es el proyecto de 200 años. Es el proyecto de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de Miranda, de Bolívar, del Che, de Perón, de Evita. Es nuestro proyecto. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por lo que vemos hay un interesante debate aquí y contraste de ideas, cosa necesaria y útil. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Venezuela quiere extender el mecanismo Petrocaribe más allá del Caribe, a Sudamérica, a Centroamérica. ¿Y por qué no hacemos entonces una alianza ya no para el progreso, una alianza contra el hambre y la pobreza? Urgentemente, aquí estamos los jefes de Estado, aquí estamos los que podemos tomar decisiones. Yo me atrevo incluso a decir, querido amigo y queridos amigos, que para la próxima década Venezuela puede llegar a ofrecer
la misma cantidad que Kennedy ofrecía hace 44 años. Es decir, unos 10.000 millones de dólares, más allá de la fórmula Petrocaribe. Ahora, al mismo tiempo, yo pediría lo siguiente. La deuda externa, ya lo comentaba el primer ministro de Barbados, ese tema no se va a discutir. Ya la hemos pagado casi 3 veces y debemos más que cuando comenzó la deuda. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando, pues. Nos están saqueando. Ahora, hablemos con los países poderosos. Yo propongo que aquí acordemos todos unidos, reconociendo estas realidades y dejándonos de creer en los cuentos del neoliberalismo, que son cuentos perversos. Iba a decir chino, pero no digo chino para no ofender a los chinos, que me perdonen los hermanos chinos. No, esos son cuentos del pasado. Mentira, mentira, compañeros. Ahí están los pueblos de la tierra levantándose y alzándose además, derrocando gobiernos, no por el comunismo, ni porque hay un Chávez y un Fidel desestabilizando este continente. Es la miseria, es la pobreza, es el hambre que sigue creciendo. Vean las cifras de la CEPAL y de muchas otras instituciones serias de nuestra región. El gasto militar, esa es otra cosa. ¿Cuánto gastamos nosotros en armamento de esos misiles que no pelan, que son inteligentes, que le ponen la cara de Chávez y lo buscan a donde él se meta? Lo persiguen porque lleva la cara de Chávez grabada en la computadora. Vamos a bajar el gasto militar, que sumando el nuestro aquí pudiera llegar a unos, ¿qué? 1 billón y tanto de dólares al año. Cuidado si llega a 1 billón el gasto militar. Bajémoslo pues, ¿cuánto? 10%. 10% y acabemos con las guerras. Reduzcamos la Fuerza Armada a lo mínimo necesario para que junto a los pueblos garanticen la soberanía y luchen como en Venezuela y en muchos otros países. Ahora, ojalá, yo le pido a Dios, nuestro Señor, que nos iluminara aquí para que tomemos una decisión como esa. Que entremos a un debate profundo, porque a mí me gusta mucho el tema que ustedes han puesto en la mesa, pero a veces veo que nos quedamos en la superficie. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. ¿Pero hasta cuándo? Yo lo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Venezuela, modestamente, con toda nuestra pobreza y nuestros problemas, dado que tenemos ese potencial energético, ofrecemos fórmulas como esta para el debate, para la discusión y ojalá, Dios mío, para alguna decisión urgente, porque creo que el problema es urgente. Muchas gracias por su atención. Bueno, lo escuchábamos a Hugo Chávez, un hombre histriónico, pero tiene que ver mucho con la característica cultural de los venezolanos, ¿eh? Si uno escucha un discurso de su opositor en Venezuela, de Enrique Capriles, no va a notar muchas diferencias. Pero decíamos, un hombre muy histriónico, sus discursos podían durar 5 horas. ¿Cómo hacía? Cantaba boleros, contaba anécdotas, era un personaje muy divertido en ese sentido. Y a finales del año 2005 tuvo otro enfrentamiento verbal con George W. Bush, el entonces presidente norteamericano, y allí vamos a poder escuchar ahora su histrionismo refiriéndose al presidente Bush, a Mr. Danger. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Te voy a decir algo, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas?
Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Come on here, Mr. Danger. Come on here. Come on here, Mr. Danger. Cobarde, asesino, genocida, genocida. Eres un genocida. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. Eres un borracho, Mr. Danger. Eres un inmoral, Mr. Danger. Eres de lo peor, Mr. Danger. ¿Cómo se dice de lo peor en inglés? The last. You are the last. Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Dios libre al mundo de esta amenaza, porque es un asesino, un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente. Lo sé. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y vean ustedes lo que está pasando en Irak. Ayer el mundo marchó contra la guerra. El 70%, según encuestas que he visto, de tu propio pueblo, Mr. Danger, está contra ti. Contra la guerra. Eres un mentiroso, Mr. Danger. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos, chico. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes de 5 niños asesinados por tus soldados. Ellos no son los asesinos, eres tú asesino, cobarde. Sería inaccesible el que alguien te mate.